El capítulo anterior había dejado tras de sí una sensación de fatiga moral que todavía se respiraba en cada esquina de la promesa. La enfermedad de Petra había sido un recordatorio cruel de cuán frágil puede volverse la vida dentro de los muros de una casa donde el deber, la apariencia y el miedo gobiernan desde hace demasiado tiempo. Pero, al mismo tiempo, su lenta recuperación había encendido un pequeño hilo de esperanza entre los criados, un resplandor tenue que parecía prometer que no todo estaba perdido. Aquella mañana, mientras la luz se colaba tímidamente entre los ventanales, el silencio se rompía con el murmullo de las tazas y el aroma del café recién hecho. Nadie lo sabía aún, pero ese día marcaría un punto de inflexión. Los secretos que se habían contenido demasiado comenzarían a salir a la superficie, uno tras otro, como heridas que se abren por fin para cicatrizar. María Fernández fue la primera en sentir que algo distinto flotaba en el aire. No era solo cansancio, era una sensación interna, un peso desconocido que la hacía detenerse entre tareas, llevar la mano al pecho y respirar hondo, como si su propio cuerpo intentara avisarle de algo que la mente todavía se negaba a comprender. Desde hacía unos días se notaba distinta. Las madrugadas la encontraban despierta, con un extraño calor que le recorría la piel, y a menudo el olor del desayuno le revolvía el estómago. Teresa, siempre atenta, se dio cuenta enseguida. «¿No has probado bocado desde que amaneció?», le dijo con una mezcla de cariño y preocupación. María sonrió, fingiendo normalidad, pero el brillo en sus ojos la delataba. «Solo estoy un poco cansada, nada más». Mentira, lo sentía en el alma. Algo dentro de ella estaba cambiando. Mientras tanto, en el despacho, Adriano leía y releía la carta de Catalina. Las palabras parecían arderle en las manos. Cada frase era una punzada, un eco de su ausencia. «Necesito marcharme para poder sanar, para reencontrarme conmigo misma», había escrito ella. Ninguna de esas palabras era cruel, pero todas dolían, porque entre las líneas, él leía lo que ella no se había atrevido a decir, que tal vez necesitaba sanarse de él también. El hombre, que hasta hacía poco caminaba erguido por los pasillos con una confianza casi altiva, ahora se veía disminuido, frágil. Había perdido no solo a su compañera, sino también la sensación de pertenecer a algo real. En cada rincón del palacio, creía ver el reflejo de Catalina. Su risa apagada, su voz suave, la forma en que observaba a los demás con una mezcla de inteligencia y ternura. Pero era solo su mente la que le jugaba malas pasadas. Leocadia, por su parte, observaba a Adriano desde la distancia. A ella no le interesaba su dolor, sino lo que ese vacío podía ofrecerle. La marcha de Catalina era, a sus ojos, una oportunidad, un espacio libre en el tablero donde mover nuevas piezas. «Ha hecho bien en irse», comentó en voz alta durante el desayuno, con esa sonrisa helada que disimulaba mejor que nadie sus intenciones. «Hay heridas que solo se curan lejos de este lugar». Todos la miraron sorprendidos. Nadie esperaba de Leocadia una palabra de comprensión. Pero en realidad no había compasión en su tono, sino cálculo. Porque en el fondo, sabía algo que los demás ignoraban. Había sido ella quien había alentado, sutilmente, la marcha de la joven Luján. Mientras Manuel y Toño celebraban la finalización del nuevo motor, la realidad empezaba a torcerse de manera imprevista. Enora, la joven ingeniera francesa que tanto había aportado al proyecto, había pasado la noche anterior revisando los planos una y otra vez. Se decía a sí misma que debía corregir un último detalle, una vibración mínima que, en caso de fallar, podría comprometer el rendimiento del motor. No esperó a nadie, bajó sola al taller, con las manos cubiertas de grasa y el corazón latiendo al ritmo de la obsesión. Pero un mal paso, un pequeño descuido, bastó para que el metal caliente la quemara. Un grito ahogado rompió el silencio. La encontraron poco después, sentada en el suelo, la mano derecha vendada con un pañuelo improvisado, los ojos llenos de frustración. «No es nada», repitió una y otra vez, pero Manuel la miró con una mezcla de preocupación y culpa. Al día siguiente, sin embargo, Enora no apareció, ni en el taller, ni en el comedor, ni en su habitación. Toño fue el primero en notarlo. «¿La señorita Enora no ha desayunado?». Manuel levantó la vista del motor y sintió un vacío en el estómago. Al principio creyó que se habría tomado el día libre, que la herida la habría obligado a descansar. Pero cuando descubrió que su maleta había desaparecido, comprendió que algo no cuadraba. Nadie la había visto marcharse. No había dejado nota alguna. Solo silencio. Y en ese silencio se coló la sospecha. ¿Había huido? ¿O alguien la había ayudado a hacerlo? Poco después,
El rumor corrió por todo el servicio. Teresa lo oyó mientras limpiaba la plata del comedor. Dicen que la francesa se fue sin despedirse. Que anoche alguien la vio hablando con Lorenzo en los jardines. Que tal vez se llevó los planos del motor. Teresa negó con la cabeza. No quería creerlo, pero algo en su interior tembló. Conocía a Enora lo suficiente como para saber que detrás de esa aparente dulzura se escondía una ambición que podía llevarla a cualquier extremo. Mientras tanto, Lope intentaba contener la tormenta que se avecinaba en la planta baja. Vera y Teresa ya no se hablaban. Lope había intentado mediar, pero cada intento terminaba peor. La conversación de esa mañana fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué mentiste?, le preguntó Teresa, con la voz quebrada. No era necesario fingir. Vera, que hasta entonces había aguantado las lágrimas, explotó. Porque no quería que nadie me juzgara, Teresa. Porque necesitaba salir de aquí sin dar explicaciones. La tensión entre ambas se podía cortar con un cuchillo. Lope las observaba, impotente, mientras el lazo que las había unido durante años se deshacía sin remedio. En otra parte del palacio, Samuel hablaba con el doctor Salazar sobre el progreso de Petra. La habitación de la doncella, antes un espacio cargado de miedo y silencio, se había convertido en una especie de santuario de esperanza. El médico sonreía satisfecho. Su cuerpo está respondiendo mejor de lo esperado. Samuel respiró aliviado, pero aquella alegría duró poco. Cuando Cristóbal entró en la habitación, lo primero que dijo fue: en cuanto esté de pie, volverá a sus tareas. El silencio que siguió fue glacial. Samuel lo miró horrorizado. ¿Ni siquiera unos días más? Cristóbal, imperturbable, anotó algo en su cuaderno. La compasión no paga las deudas del servicio. Esa frase resonó como una sentencia, dejando claro que, para algunos, en la promesa la humanidad era un lujo que no todos podían permitirse. Curro, mientras tanto, vivía atrapado entre la culpa y la confusión. El ultimátum de Leocadia lo había dejado sin aliento. Había accedido a ayudarla, a empujar a Ángela hacia los brazos de Beltrán, pero cada vez que la veía, una punzada de remordimiento lo atravesaba. Ángela no merecía ser moneda de cambio, pero Leocadia lo sabía. Jugaba con su debilidad, con su necesidad de redención. Aquella tarde, la mujer lo citó en el invernadero. El ambiente estaba cargado de humedad y de perfume a rosas recién cortadas. «Has cumplido bien con tu tarea», dijo ella con una voz melosa. «Pero aún no hemos terminado». Curro la miró, temiendo lo que vendría. «¿Qué más quiere de mí?». Ella sonrió. «Un sacrificio más». No explicó cuál, pero el tono de su voz bastó para helarle la sangre. En los salones principales, Lorenzo se empeñaba en mostrar una imagen pública junto a Ángela. Quería hacerla desfilar del brazo, convertirla en su trofeo ante los ojos de la nobleza. Pero la joven se negaba. «No soy parte de sus conquistas», le espetó, con una valentía que sorprendió incluso a sí misma. Lorenzo, acostumbrado a la obediencia, sintió que su autoridad se tambaleaba. «No me desafíes, Ángela», murmuró entre dientes. «Ya sabes lo que me ocurre cuando me hacen quedar en ridículo». Ella retrocedió, consciente del peligro, pero no bajó la mirada. Era la primera vez que alguien lo enfrentaba con tanta determinación. El día parecía haberse estirado como un hilo a punto de romperse. Todo el palacio vibraba con una energía extraña, una mezcla de tensión y presagio. Fue entonces cuando María, extenuada, buscó refugio en la pequeña cocina. Se sentó junto al fuego, las manos temblorosas, y se llevó un trozo de pan a los labios. No pudo tragar. Teresa, que la seguía de cerca, se arrodilló frente a ella. «¿Qué te pasa, María? Llevas días sin ser tú». María levantó la mirada, los ojos empañados. «No lo sé, Teresa. Solo sé que algo no está bien». El silencio se hizo largo, incómodo. Entonces Teresa, casi susurrando, le preguntó: «¿Y si?». No terminó la frase. No hacía falta. María entendió al instante. La posibilidad se abrió como una grieta. ¿Y si estuviera embarazada? Teresa la abrazó, pero en su rostro había más miedo que alegría. En la promesa, una noticia así podía cambiarlo todo. María sabía que su vida, y quizá la de alguien más, estaba a punto de volverse irreconocible. Y lo peor era que, por primera vez en mucho tiempo, no sabía si estaba preparada para la verdad que se avecinaba. El rumor nació, como casi todos los rumores en la promesa, en voz baja, entre el tintineo de las copas y el crujido del pan recién horneado. Una criada comentó que María se había desmayado en la cocina, otra dijo que llevaba días pálida, y una tercera, con el aire triunfal de quien cree haber descubierto un secreto, aseguró que la había visto llorar en el pasillo.
Nadie sabía la verdad, pero en un lugar como ese, la verdad siempre era lo de menos. Bastaba con la sospecha. En cuestión de horas, cada rincón del servicio parecía respirar la misma pregunta muda: ¿está María embarazada? Teresa, consciente de lo cruel que podían ser las lenguas del palacio, intentó detener el murmullo antes de que llegara a los oídos equivocados. Pero era inútil. Lope la vio entrar en la despensa con expresión abatida. No digas nada, por favor, le pidió ella, mientras se pasaba la mano por la frente. Lo juro, respondió él, aunque sabía que las promesas de silencio eran las más frágiles de todas. Lope había visto ese tipo de historias antes. Una doncella con un secreto en el vientre, un nombre que nadie se atrevía a pronunciar, y un destino marcado por la vergüenza. Sin embargo, en María había algo distinto. No era debilidad lo que irradiaba, sino una mezcla de miedo y fuerza, como si ya estuviera preparándose para resistir lo que se venía. Esa tarde, mientras el sol caía y las sombras alargadas se colaban entre los mosaicos del corredor, María decidió subir al jardín. Necesitaba aire. El olor del aceite y el jabón se le hacía insoportable. Se sentó junto a la fuente, escuchando el sonido del agua caer, y durante unos minutos se permitió imaginar una vida diferente. Una vida donde no tuviera que esconder su felicidad, donde un hijo fuera una bendición y no un castigo. Pero apenas cerró los ojos, el rostro de su madre apareció en su mente, severo, exigiendo silencio, prudencia, modestia. Aquella voz interna era el eco de generaciones de mujeres que habían aprendido a callar. Mientras tanto, en el ala norte, Manuel trataba de mantener la concentración en el prototipo del motor, aunque el vacío que había dejado en Nora lo perseguía como una sombra. Revisaba los planos, ajustaba las piezas, pero no lograba deshacerse de la sensación de que la desaparición de la francesa escondía algo más que una simple decisión profesional. Aquella mañana había encontrado en el banco de trabajo un pañuelo con bordes azules, el mismo que Nora usaba siempre para atarse el cabello. No parecía olvidado, sino dejado a propósito. Un mensaje, quizás. ¿Por qué te fuiste sin decir adiós?, pensó en voz alta. Pero nadie respondió, solo el eco metálico del taller. Toño, que lo observaba desde la puerta, notó la preocupación en sus ojos. Tal vez necesitaba marcharse, dijo, intentando aliviarlo. Manuel negó con la cabeza. No era de las que huyen. Algo no encaja. En ese momento, un ruido seco los interrumpió. Alguien había dejado caer una caja detrás de ellos. Al volverse, vieron a Lorenzo, de pie, fingiendo sorpresa. Perdonen el susto. Buscaba a Leocadia, dijo con su tono acostumbrado de falsa cordialidad. Pero en su mirada había un destello fugaz, una chispa de conocimiento. Manuel lo observó con suspicacia. Desde hacía tiempo, sospechaba que Lorenzo sabía más de lo que aparentaba sobre todo lo que ocurría en la promesa. Leocadia, por su parte, seguía tejiendo su red de control con la precisión de una araña. Había convocado a Curro de nuevo, esta vez en la galería donde colgaban los retratos familiares. El aire estaba cargado de polvo y melancolía. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa ser un izquierdo?, le dijo, con un tono casi maternal. Curro, cansado de sus juegos psicológicos, no respondió. Ella se acercó, sin dejar de sonreír. Significa saber sacrificar lo que amas por lo que te conviene. Sus palabras le perforaron la mente como un veneno dulce. Curro apretó los puños. ¿Qué quiere decir con eso? Ella giró hacia él, los ojos brillantes. Que ha llegado el momento de demostrarme que no eres un niño. Fue entonces cuando comprendió que Leocadia no se detendría ante nada. En la planta baja, el ambiente se había vuelto insoportable. Cada criada fingía no saber nada, pero todas hablaban de lo mismo. Cuando Pía bajó al comedor y notó las miradas cruzadas, supo que algo grave se cocinaba. ¿Qué está pasando?, preguntó con su autoridad habitual. Nadie respondió, hasta que Teresa, incapaz de soportarlo más, dio un paso al frente. Es sobre María, señora. Pía la miró fijamente, sin parpadear. ¿Qué pasa con ella? Teresa bajó la voz. No se siente bien, y hay quien dice que podría estar esperando un hijo. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchó el crepitar del fuego. Pía apoyó las manos en la mesa y respiró hondo. Si es cierto, que nadie se atreva a juzgarla. Ya bastante tendrá con lo que le espera. Y con eso, se marchó, dejando a todos con un nudo en la garganta. A pesar de su intento por contener la situación, la noticia llegó inevitablemente a oídos de los señores. Fue doña Leocadia quien la llevó, disfrazada de preocupación, hasta los oídos de Cruz y de Lorenzo durante la cena. Dicen que una de las doncellas podría estar en problemas,
comentó, como quien deja caer una gota de veneno en el vino. Cruz levantó una ceja. ¿Y de cuál se trata? María Fernández, respondió Leocadia con una sonrisa apenas perceptible. La misma que sirvió fielmente a su hija durante años. Lorenzo soltó una risa breve, cargada de cinismo. El servicio se multiplica, parece. Cruz lo miró con desaprobación fingida, pero en su interior la noticia despertó un interés que iba más allá del escándalo. Todo lo que afectara al orden del palacio podía convertirse en una oportunidad de control. Esa misma noche, mientras el resto dormía, María se encerró en su habitación con Teresa. Tenía entre las manos una pequeña cruz de plata que siempre llevaba al cuello. No sé qué hacer, confesó, con la voz apenas audible. No puedo contárselo a nadie. Teresa la abrazó. No estás sola, pero ambas sabían que, en la promesa, la soledad no era una cuestión de compañía, sino de supervivencia. María se miró al espejo y vio reflejado un rostro distinto, más maduro, más cansado. No era solo el temor al futuro lo que la consumía, sino la pregunta que no se atrevía a formular: ¿de quién podría estar esperando un hijo? En los días siguientes, el palacio pareció respirar de forma distinta. Cada conversación giraba, de una manera u otra, alrededor del misterio de María. Lope trataba de distraerla con tareas menores, pero notaba cómo su mente estaba en otro lugar. Un mediodía, mientras él amasaba pan, la vio detenerse en seco, llevarse la mano al vientre y cerrar los ojos con un gesto de incomodidad. ¿Te duele? No, es solo, raro. Lope quiso decir algo más, pero se contuvo. En ese silencio compartido se escondía una verdad que ninguno se atrevía a reconocer. Al mismo tiempo, Manuel recibía la visita del doctor Salazar. El médico había sido convocado para revisar el estado del motor, aunque todos sabían que eso era solo un pretexto. ¿Has sabido algo de Enora?, preguntó Manuel con cautela. El doctor negó. Nada, pero no me sorprendería que haya recibido una oferta mejor. Manuel apretó la mandíbula. O una amenaza peor. El doctor lo miró con atención, pero no respondió. Sabía que el joven Luján había heredado no solo la inteligencia de su padre, sino también su obsesión por descubrir la verdad, incluso cuando dolía. Esa obsesión crecía cada día. Manuel no podía dejar de pensar que la desaparición de Enora estaba ligada de algún modo a los movimientos de Lorenzo y Leocadia. Había encontrado en el taller un trozo de papel arrugado, con una anotación en francés. El diseño no puede caer en manos equivocadas. Aquella frase lo atormentaba. Si Enora había huido, ¿de quién intentaba protegerlos? ¿O tal vez se había convertido en parte del juego? Esa noche, mientras revisaba los planos, escuchó pasos en el pasillo. No era Toño, no era Petra. Al abrir la puerta, se encontró con Lorenzo. Todavía trabajando, Luján, dijo con una sonrisa falsa. No todos dormimos tranquilos, replicó Manuel. Lorenzo lo observó con la mirada de un cazador. Hay cosas que es mejor no saber, joven. Los secretos del aire son peligrosos. ¿O los de la tierra?, respondió Manuel con calma. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. En otro extremo del palacio, Curro caminaba solo por el corredor de los espejos. No podía dormir. Las palabras de Leocadia resonaban en su cabeza. Sacrificar lo que amas por lo que te conviene. Pensó en Martina, en la pureza de su amor y en todo lo que había perdido por culpa de las intrigas ajenas. Se detuvo frente a uno de los espejos y apenas reconoció su propio reflejo. ¿En qué me estás convirtiendo?, murmuró, como si Leocadia pudiera oírlo incluso a través de las paredes. Pero en su interior sabía que la respuesta ya estaba escrita. Ella lo estaba moldeando a su imagen, como había hecho con todos los que caían bajo su control. A medianoche, una tormenta inesperada sacudió el cielo. Los truenos resonaban como advertencias, y las velas parpadeaban en los candelabros. María se despertó sobresaltada, con la sensación de que el mundo entero contenía la respiración. Caminó hasta la ventana y apoyó la frente en el cristal. La lluvia caía con furia, pero a ella le pareció un alivio. Si es cierto, si de verdad estoy esperando un hijo, susurró. No terminó la frase, solo dejó que las lágrimas se mezclaran con el ruido de la tormenta. Era una mezcla de miedo y ternura, de desesperación y esperanza. Al amanecer, Teresa la encontró dormida sobre el alféizar, el rostro pálido, pero con una expresión serena. Afuera, el cielo se abría tímidamente, como si la naturaleza quisiera ofrecerle un respiro antes de la próxima batalla. Y en los pasillos, una nueva noticia empezaba a circular. Petra se levantó por primera vez de la cama. El servicio celebró en silencio, sin saber que, mientras una vida renacía,
otra tal vez acababa de comenzar. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. Los rayos del sol se filtraban por los ventanales como si quisieran borrar la tormenta de la noche anterior, pero el ambiente seguía cargado de electricidad. En la cocina, los criados hablaban más bajo de lo habitual. Todos sabían que algo estaba a punto de estallar. Pía bajó temprano, con el rostro severo y la mirada encendida por una preocupación que ya no podía disimular. Había pasado la noche pensando en María, en lo que significaría para una doncella quedar embarazada en una casa gobernada por la moral hipócrita de la nobleza. La marquesa Cruz nunca perdonaba los errores de los que servían bajo su techo, y mucho menos los que podían manchar el nombre de la familia. Cuando Pía entró en la despensa, encontró a Teresa preparando el desayuno con las manos temblorosas. «¿Dónde está María?», preguntó sin rodeos. «Aún no ha bajado, señora», respondió la joven. Pía asintió, dejó el cesto sobre la mesa y bajó la voz. «No permitas que nadie más hable de esto, ¿me oyes? Si alguien lleva este rumor a oídos de los señores, será el final de ella, y quizá también el tuyo». Teresa asintió con lágrimas contenidas. Pía la miró un instante más, y su rostro, habitualmente duro, se suavizó. «Haré lo que pueda por protegerla», prometió. Pero ni siquiera ella sabía hasta dónde podría llegar su protección frente al poder de Leocadia. En el piso superior, Leocadia ya estaba de pie, observando desde el balcón cómo los criados se movían como piezas de un tablero que creía dominar. Tenía el rostro sereno, el cabello recogido con perfección milimétrica y la mente trabajando sin descanso. Aquella información sobre María había llegado a sus oídos antes de que el sol despuntara, y, fiel a su naturaleza, no tardó en convertirla en herramienta. «Cada debilidad puede transformarse en ventaja», solía repetir, y aquella debilidad tenía nombre y rostro. En su mente, el embarazo de María no era un escándalo, sino una oportunidad. Si lograba manipular el suceso, podría distraer a los Luján de los asuntos que realmente le importaban: su alianza secreta con Lorenzo y el control progresivo sobre Curro. Lorenzo llegó poco después, envuelto en su habitual perfume de poder y soberbia. «Tienes mala cara, querida», comentó mientras se servía una copa de vino antes del desayuno, un gesto que a Leocadia siempre le resultaba tan repulsivo como fascinante. «He dormido poco», respondió ella. «Los criados vuelven a dar que hablar. Parece que una de las doncellas ha caído en desgracia». Lorenzo sonrió, apoyando la copa sobre la mesa. «Ah, las historias de pasillo. ¿Y quién es la desafortunada esta vez?». «María Fernández», contestó con un aire de falsa indiferencia. Lorenzo arqueó una ceja. «¿La de las trenzas y la voz dulce?». «La misma». «Interesante. En casas como esta, un rumor así puede ser más útil que una espada». Leocadia lo miró con complicidad apenas disimulada. «O más peligroso». Mientras los dos tramaban en la penumbra de la biblioteca, Manuel entraba en el taller, decidido a seguir el rastro de Enora. Había pasado parte de la noche revisando los registros del hangar. Descubrió que el último vuelo de prueba anotado en el cuaderno no lo había hecho él ni Toño, sino alguien con las iniciales EDM, Enora de Montfort. La fecha coincidía con el día anterior a su desaparición. Lo que le heló la sangre fue la última línea escrita a lápiz. «Si no regreso, confía en el número que te dije». Buscó el número entre los papeles, pero no lo encontró. Enora había sido precisa, premeditada. No había huido por miedo. Se había marchado porque sabía que algo se avecinaba. Al salir al patio, Manuel se cruzó con Leocadia. Ella lo saludó con una sonrisa glacial. ¿Sigue preocupado por su querida colaboradora? Solo intento entender por qué desapareció sin decir palabra, replicó él con frialdad. Quizá no quería ser interrogada, insinuó Leocadia. Las personas que saben demasiado a veces prefieren el silencio. La insinuación cayó como un golpe disfrazado de cortesía. Manuel la observó, notando la calma venenosa de su tono. «No sé qué pretende, señora, pero le aseguro que no lograrán detenerme». ¿Detenerle? Leocadia fingió sorpresa. No sabía que alguien lo intentaba. Pero cuando él se marchó, su sonrisa se borró. La inteligencia de Manuel era un riesgo, y ella empezaba a comprender que subestimarlo podía costarle caro. Mientras tanto, Adriano recibía una nueva carta. La había dejado un mensajero en la puerta, con el sello de Catalina. Sus manos temblaron antes de abrirla. La letra de ella seguía siendo firme, pero había un matiz de distancia que no había sentido antes. «No quiero que me busques. Mi camino hacia la recuperación no puede empezar si sigo atada al pasado. No sé cuánto tiempo estaré lejos, pero necesito respirar sin sentir culpa». Adriano se dejó caer sobre la silla.
Aquellas palabras eran un adiós velado. Cerró los ojos y escuchó el tic-tac del reloj de la estancia, ese sonido que de repente le pareció insoportable. A veces, el tiempo no cura, solo marca la cuenta regresiva de lo que se pierde. Abajo, en la sala de costura, Vera doblaba sus últimos vestidos. Había tomado su decisión. Dejaría la promesa antes del domingo. Cuando Teresa entró, no la miró. ¿Así que te vas?, preguntó, intentando mantener la calma. Sí, respondió Vera sin levantar la cabeza. No quiero seguir aquí, este lugar me está asfixiando. Teresa se acercó un paso. ¿Y Lope? ¿Y todos los que te quieren? Que me recuerden como quieran. Yo necesito empezar de nuevo. Hubo un silencio largo. Teresa respiró hondo. Ojalá no huyas de ti misma. Vera la miró, y por un instante pareció a punto de decir algo, pero se contuvo. Tal vez porque sabía que Teresa tenía razón. Esa misma tarde, Pía interceptó a Leocadia en el pasillo principal. Fue uno de esos encuentros que podrían haber pasado inadvertidos si no fuera por la tensión que emanaba de ambas. Señora, la llamó Pía con tono firme. ¿Podemos hablar? Leocadia se detuvo, sin volverse aún. ¿Sobre qué? Sobre el rumor que ha hecho circular. Yo no hago circular rumores, Pía. Solo me limito a escuchar lo que todos comentan. Y a elegir a quién le conviene escucharlo, replicó la otra con una valentía que sorprendió a todos los presentes. Leocadia giró despacio, la mirada afilada. Cuidado, señora Adarre, en esta casa, las palabras tienen consecuencias. Lo sé, respondió Pía, acercándose un paso más. Pero también las mentiras. Durante un segundo, el silencio fue absoluto. Ninguna de las dos pestañeó. Finalmente, Leocadia sonrió. Tiene carácter, lo admito. Pero recuerde, los que se enfrentan a mí no suelen acabar bien. Los que se esconden detrás del miedo tampoco, replicó Pía, y se marchó sin esperar respuesta. En el comedor del personal, Samuel relataba emocionado que Petra había conseguido dar sus primeros pasos sin ayuda. El servicio entero aplaudió, aunque todos sabían que aquel momento de alegría sería efímero. Lope, que había estado ausente gran parte del día, regresó con noticias inquietantes. He visto a Lorenzo hablar con el doctor Salazar en los jardines. Parecían discutir sobre algo más que medicina. Teresa lo miró alarmada. ¿Y María? Sigue igual, no quiere comer, apenas habla. Y cuando la miro a los ojos, parece tener miedo de algo más que de un rumor. Esa noche, María se quedó sola en la habitación. El viento golpeaba las contraventanas, trayendo consigo el ulular de los búhos del bosque cercano. Se levantó, encendió una vela y se miró en el espejo. La luz temblorosa iluminó su rostro y por un momento creyó ver detrás de su reflejo el de otra mujer, cansada pero serena. Tal vez su madre, tal vez una proyección de lo que ella misma podría llegar a ser si tuviera el valor de decidir por sí misma. Si es cierto, si llevo una vida dentro de mí, no voy a esconderme, murmuró. Fue un susurro apenas audible, pero suficiente para sellar su destino. Al amanecer, Pía la encontró despierta, sentada junto a la ventana. No he podido dormir, dijo María. He pensado en todo lo que pasará cuando se sepa. Pía la miró largo rato, y en sus ojos no había juicio, solo una especie de tristeza compasiva. Lo que pase dependerá de cómo te enfrentes a ello. Pero no estás sola. María sonrió débilmente. Eso me dice todo el mundo, pero cuando llega la noche siempre lo estoy. La soledad a veces es necesaria para escuchar lo que el corazón tiene que decirte, respondió Pía. Fue la primera vez en días que María sintió que alguien le hablaba sin compasión, sino con verdad. Mientras tanto, Manuel, incapaz de quitarse a Enora de la mente, pidió permiso a Toño para registrar la habitación de la francesa. Entre los cajones encontró un cuaderno envuelto en un pañuelo. Las primeras páginas estaban llenas de fórmulas y bocetos, las últimas, de frases escritas en francés y en castellano mezclado, como si Enora las hubiera redactado con prisa. No confíes en Lorenzo. Él no trabaja solo. Si algo me sucede, busca el mapa. Al pie, un dibujo de un ala de avión con una estrella en el centro. Manuel cerró el cuaderno y lo guardó bajo el brazo. Ya no quedaban dudas. Su desaparición era una trampa cuidadosamente preparada. Y en algún lugar del palacio, Leocadia observaba desde la ventana del despacho cómo el joven Luján cruzaba el patio con paso decidido. Lo reconocía. Esa mirada era la del enemigo que aún no se sabe enemigo. Habrá que actuar pronto, murmuró. Detrás de ella, Lorenzo respondió sin apartar los ojos del fuego. Actuar, o eliminar. La palabra cayó con la naturalidad de quien está acostumbrado a decidir destinos. La mañana siguiente,
Los ecos de las conversaciones nocturnas todavía flotaban entre las paredes de la promesa. El aire estaba enrarecido, como si el palacio mismo presintiera que algo irreparable iba a suceder. En el comedor de los señores, Cruz degustaba lentamente su desayuno mientras observaba el reflejo del sol sobre las copas de cristal. No necesitaba mirar a Leocadia para saber que aquella mujer disfrutaba de la tensión tanto como de una partida de ajedrez. La marquesa, fiel a su estilo, esperó el momento justo antes de hablar. He oído algo que no puedo pasar por alto, Leocadia. Dicen que una de tus criadas ha traído la vergüenza bajo nuestro techo. El tono era gélido. La otra sonrió con la serenidad de quien tiene preparada la respuesta. No es mía, marquesa. Pero he creído mi deber informarla. María Fernández podría estar en estado. Cruz dejó la taza en el plato con un ruido seco. ¿María Fernández? ¿La misma que servía a mi hija? ¡Qué ironía! Siempre tan correcta, tan devota. Y mírala ahora. Sus palabras eran veneno puro, pronunciadas con un placer oscuro. Lorenzo, que escuchaba desde la otra punta de la mesa, fingió sorpresa. A veces las más discretas son las más apasionadas. Cruz lo miró de reojo, fastidiada. Y las más peligrosas, si no se les corta a tiempo la raíz. Leocadia, fingiendo preocupación, añadió, sería prudente actuar antes de que la noticia trascienda. La marquesa asintió. Tráiganla a mi despacho, hoy mismo. Cuando Pía recibió la orden, sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. Sabía lo que aquello significaba. Cruz no convocaba a una doncella para hablar, sino para sentenciar. Subió las escaleras con paso rápido y llamó a la puerta del cuarto de María. La joven estaba sentada junto al tocador, mirando al vacío. «Te llama la marquesa», dijo Pía con suavidad. María levantó la vista y en sus ojos había una calma que asustaba. Ya lo esperaba. Bajaron juntas, en silencio, mientras los demás criados detenían sus labores para observarlas pasar. Era el tipo de silencio que precede a una tragedia. En el despacho, Cruz la esperaba de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó sin mirarla directamente. «No, señora», respondió María. «Pues permíteme iluminarte. Circula un rumor, desagradable. Dicen que podrías estar embarazada. ¿Es cierto?». María tragó saliva. «No lo sé con certeza». Cruz soltó una risa seca. «Una doncella que no sabe si está encinta. Admirable». Dio un paso adelante. «¿Quién es el padre?». El silencio se volvió insoportable. María bajó la mirada. «No puedo decirlo». «No puedes o no quieres», insistió Cruz. «No debo». Leocadia, que observaba desde la sombra, intervino con fingido pesar. «Marquesa, quizás sea miedo». «Oh, sin duda lo es», replicó Cruz. «Y debería tenerlo. En esta casa, el deshonor no se tolera». María levantó la cabeza por primera vez. «No he deshonrado a nadie». Sus palabras resonaron con una dignidad inesperada. Cruz la miró con frialdad. «Eso lo decidiré yo». Luego, girándose hacia Pía, ordenó: «A partir de hoy, quedará apartada del servicio hasta nuevo aviso. Y que ningún criado osee protegerla». Pía quiso replicar, pero un gesto de la marquesa bastó para silenciarla. María salió del despacho con el rostro blanco, pero la mirada firme. Teresa la esperaba en el pasillo y corrió a abrazarla. «¿Qué te ha dicho?». «Nada que no supiera ya», respondió ella, con una serenidad que ocultaba el temblor de sus manos. «¿Y ahora?». «Ahora, esperar». Esa misma tarde, Manuel se reunió en secreto con Toño en el taller. Sobre la mesa había desplegado el cuaderno de Enora. «Mira esto», dijo señalando el dibujo del ala con la estrella. «No es solo un boceto, es un mapa». Toño frunció el ceño. «¿Un mapa de qué?». «De la promesa», respondió Manuel con voz tensa. «Estas líneas coinciden con los túneles que corren bajo el hangar y el ala norte». Enora estaba buscando algo ahí abajo. Toño lo miró sorprendido. «¿Crees que tiene que ver con Lorenzo?». «Lo sé». Manuel apretó los labios. Ella descubrió algo que él necesitaba mantener oculto. Esa noche, esperó a que todos durmieran para bajar al hangar. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el goteo del agua que se filtraba por las tuberías. Siguiendo las indicaciones del dibujo, levantó una losa de piedra detrás de las herramientas. Bajo ella, un compartimento oculto guardaba una caja de metal. Dentro, encontró planos, cartas y una pequeña llave envuelta en tela. En la carta, escrita con la letra de Enora, leyó: «Si lees esto, significa que me encontraron antes de que pudiera huir. No confíes en nadie, ni siquiera en los que dicen protegerte. Usa la llave cuando oigas el nombre de El Viento del Sur. Eso lo cambiará todo».
Mientras Manuel guardaba el hallazgo, una figura lo observaba desde la puerta. «Curro. ¿Qué haces aquí a estas horas?», susurró. «Buscando respuestas», respondió Manuel. Curro lo miró con complicidad. «Yo también». Aquel encuentro, tan improbable como necesario, marcó el inicio de una alianza silenciosa. Ambos jóvenes, hartos de ser marionetas en los juegos de poder, empezaban a reconocerse como aliados. Pero en otra parte del palacio, Leocadia no dormía. Caminaba descalza por su habitación, repasando mentalmente cada movimiento del día. Había conseguido lo que quería. Cruz había caído en la trampa del escándalo, y pronto el nombre de María sería usado para distraer las sospechas de todos. Sin embargo, algo la inquietaba. Curro había empezado a mostrarse distante, reservado, casi desafiante. Esa misma tarde, cuando intentó hablar con él, el joven se limitó a decir: «No puedo seguir siendo su instrumento, señora». Leocadia lo miró como si le hubiera abofeteado. «Te he dado todo lo que tienes, y me lo puede quitar, pero no mi conciencia». Aquellas palabras fueron el primer golpe real que recibía en años. En los días que siguieron, los rumores crecieron hasta alcanzar la planta noble. Algunas doncellas juraban haber visto a María vomitando en la madrugada. Otras aseguraban que se había desmayado al cargar agua. Cruz fingía ignorar los comentarios, pero en secreto ordenó a Lorenzo investigar. «Quiero saber con quién se ha mezclado», le dijo una tarde, mientras firmaba unos documentos. «No me gusta tener sorpresas bajo mi techo». Lorenzo sonrió. «Déjeme el placer, marquesa. Prometo traerle la verdad, aunque sangre». Esa verdad empezó a construirse con mentiras. Lorenzo interrogó discretamente a los criados, deslizando monedas y amenazas. Cuando Teresa se negó a responder, la amenazó con despedirla. «Si proteges a una pecadora, caerás con ella». «No la estoy protegiendo, la estoy respetando», replicó ella. Lorenzo la miró con desprecio. «Respeto. Una palabra inútil en una casa como esta». Esa noche, en el ala de los sirvientes, la tensión alcanzó su punto máximo. María, agotada, decidió salir al jardín. El aire fresco la alivió, pero la soledad era insoportable. Se sentó bajo el roble grande, ese mismo donde solía conversar con Manuel en los tiempos en que todo parecía más simple. Lloró sin ruido, hasta que escuchó pasos. Era Lope. «¿Qué haces aquí, tan tarde?». Necesitaba respirar. Él se sentó a su lado. «No puedo soportar verte sufrir así. Si de verdad estás esperando un hijo, no te avergüences. Es vida, María, y la vida no es pecado». Ella lo miró con ternura. «Gracias, Lope, pero no entiendes, aquí, la vida solo vale si obedece las normas». Mientras tanto, Manuel regresaba de su incursión subterránea con el cuaderno de Enora bajo el brazo. Al cruzar el corredor, se encontró con Leocadia, que lo esperaba con los brazos cruzados. «Debería tener más cuidado con dónde mete las manos, joven Luján». «¿Y usted con quién conspira?», replicó él sin rodeos. Por primera vez, la máscara de la mujer pareció resquebrajarse. «Mide tus palabras, no me gusta repetirlas». Pasaron uno junto al otro sin decir más, pero ambos sabían que el enfrentamiento acababa de empezar. Al amanecer, un carruaje inesperado se detuvo frente a la promesa. De él descendió un mensajero de aspecto grave. Traía una carta sellada con el emblema de la corona. Cruz la abrió con impaciencia. Al leerla, su expresión cambió. «El ministro del Interior visitará el palacio en 2 días. ¿Y a qué debemos ese honor?», preguntó Lorenzo. «Quieren revisar nuestras cuentas y los proyectos de ingeniería». «El motor», murmuró Leocadia. «Exacto», confirmó la marquesa. «Más nos vale que funcione. Y que nadie mencione a la desaparecida francesa». Pero Manuel, desde el otro lado de la sala, escuchó cada palabra. Y supo que el momento de usar la llave de Enora se acercaba. Aquella noche, Curro volvió al invernadero donde Leocadia lo había manipulado tantas veces. Se detuvo frente a las flores marchitas y habló en voz baja, como si ella pudiera oírlo. «No volveré a obedecerte». Sus palabras se perdieron en el aire, pero marcaron el inicio de su liberación. Por primera vez, no sintió miedo, sintió paz. La madrugada se cernía sobre la promesa con una calma tensa. El silencio era tan profundo que incluso el sonido de una gota cayendo desde el tejado parecía resonar como un presagio. En la habitación de Manuel, la vela titilaba al borde de consumirse, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia sobre las paredes. Frente a él, el cuaderno de Enora seguía abierto. Había pasado horas descifrando aquellas notas, cruzando planos y símbolos. Y entonces, al repasar una página manchada de aceite, encontró una frase que hasta ese momento no había comprendido del todo.
el viento del sur se abre con la llave del corazón. Manuel alzó la vista. No era una metáfora poética, era una pista. Buscó entre las herramientas la pequeña llave que había encontrado y, guiado por una intuición, regresó al hangar. En el extremo sur del taller, donde las corrientes de aire entraban por las rendijas, descubrió una pequeña compuerta oculta tras una plancha de hierro. Insertó la llave, giró, el mecanismo cedió con un chasquido. Dentro, un compartimento secreto albergaba documentos con sellos oficiales, correspondencia entre Lorenzo de la Mata y varios empresarios franceses. Entre ellos, el nombre de Enora aparecía repetidamente. No era una simple colaboradora. Era una agente infiltrada, enviada para espiar los avances tecnológicos del palacio y venderlos a la competencia industrial extranjera. El golpe de la verdad fue brutal. Manuel sintió una mezcla de decepción y alivio. La desaparición de Enora no era una fuga romántica ni un secuestro. Era una huida planificada, pero había algo más. Entre los papeles halló una carta dirigida a él. Si estás leyendo esto, habrás descubierto mi engaño. No todo fue mentira, mis sentimientos, tampoco. Si sobrevivo, volveré a explicártelo. Pero si no, destruye estos planos. No permitas que Lorenzo los use contra tu familia. Manuel cerró los ojos. En ese instante comprendió que todo lo que había creído controlar se le escapaba entre los dedos. Mientras tanto, en la planta noble, Cruz de Luján no dormía. Caminaba de un lado a otro de su dormitorio, envuelta en su bata de seda. No soportaba la idea de tener una doncella embarazada bajo su techo, no por pudor, sino por orgullo. Para ella, todo debía permanecer impecable, sin grietas que pudieran mostrar la fragilidad de su poder. Mandó llamar a Lorenzo a su habitación. «Necesito saber con quién se acostó María Fernández», exigió. «Aún no lo he confirmado, pero sospecho de alguien», respondió él con sonrisa ladina. «¿Quién? ¿Un hombre del servicio? ¿O quizás alguien más arriba? ¿Qué insinúas? He visto cómo Manuel la miraba alguna vez». Cruz palideció. «Eso es absurdo». «Quizás», murmuró Lorenzo, «pero un rumor así basta para destruir más que una verdad». Cruz lo miró con odio, sabiendo que tenía razón. En la promesa, lo que se decía valía más que lo que se probaba. «No permitiré que mi hijo sea arrastrado al barro». «Entonces elimine el barro antes de que se hunda en él», replicó Lorenzo con calma. La idea quedó flotando en el aire como una amenaza disfrazada de consejo. Al amanecer, María fue llamada nuevamente al despacho. Esta vez, Cruz no estaba sola. Leocadia, Lorenzo y Pía la esperaban. La marquesa la observó con una mezcla de desprecio y curiosidad. «He decidido darte la oportunidad de hablar antes de que lo hagan otros. Dime la verdad, ¿quién es el padre?». María permaneció inmóvil. «No lo diré, entonces asumiré que mi hijo tiene algo que ver». «Eso es mentira», respondió ella con voz temblorosa. «Ah, ¿sí? Porque los rumores no nacen de la nada». Pía intervino. «Marquesa, la señorita Fernández no merece este trato». Cruz la fulminó con la mirada. «Cállese, Pía, no estoy pidiendo su opinión». El silencio se rompió con el portazo de la puerta. Manuel entraba sin ser anunciado. «Basta». Cruz se giró, furiosa. «¿Quién te ha permitido?». «Yo mismo». Caminó hasta María y la tomó del brazo con suavidad. «Nadie va a humillarla mientras yo esté aquí». «Manuel», exclamó Pía, asustada. «No empeores las cosas, no puedo quedarme callado». Lorenzo lo observaba con una sonrisa apenas contenida. «Qué caballeroso, pareces más afectado que la propia implicada». Manuel lo encaró. «Porque a diferencia de ti, sé lo que es tener conciencia». Cruz golpeó la mesa. «Suficiente, María, queda destituida. Mañana mismo abandonarás la promesa». Manuel dio un paso adelante. «Si se va ella, me voy yo también». La frase cayó como un rayo. Todos quedaron inmóviles. Cruz lo miró con incredulidad. «¿Te has vuelto loco?». «Tal vez por fin he despertado», respondió él con calma. El enfrentamiento fue un terremoto. En los minutos siguientes, las jerarquías que habían sostenido la casa durante años comenzaron a resquebrajarse. Pía, temblorosa, apoyó a Manuel. «Marquesa, expulsar a María sería una injusticia». «¿Tú también?», gritó Cruz. «Entonces puedes acompañarla». Pero Leocadia intervino con una sonrisa calculada. «Quizá no convenga precipitarse, Marquesa. Un escándalo ahora atraería demasiada atención, justo cuando la visita del ministro está cerca». Cruz respiró hondo, conteniéndose. «Muy bien, que se quede, por ahora, pero será vigilada». Cuando todos se marcharon, Leocadia y Lorenzo se quedaron solos. «Has logrado lo que querías», dijo él. «Cruz está acorralada y el hijo se rebela. Y tú aún no entiendes lo que realmente quiero»,
respondió ella. No es el poder, es el control, son cosas distintas. Lorenzo sonrió, y peligrosamente parecidas. Esa tarde, María regresó a su habitación exhausta. Teresa la abrazó en silencio. Pensé que te echarían. Yo también. ¿Qué harás ahora? Esperar. Pero en su interior, sabía que no podía quedarse mucho tiempo. El rumor crecía, y con él el peligro. Esa noche, escribió una carta breve, sin destinatario. No temo a la verdad, solo al silencio que dejan los que se van sin explicarla. Luego guardó el papel bajo el colchón y se recostó, agotada. Mientras tanto, Manuel bajaba al hangar una vez más. Había tomado una decisión. Enfrentarse a Lorenzo directamente. Encontró al hombre revisando unos documentos. ¿Qué hacía Enora para ti?, preguntó. Lorenzo sonrió. Ingeniería. No te burles. ¿Y si te dijera que trabajaba para alguien más grande que yo? Hay cosas que ni tú puedes comprender, muchacho. Comprendo más de lo que crees, respondió Manuel, y colocó sobre la mesa los papeles encontrados en el compartimento. Estos te incriminan. Lorenzo los oye o con acento agudo sin inmutarse. ¿Y crees que alguien te creerá? No tienes pruebas de cuándo los hallaste ni de quién los escribió. Tengo algo mejor, tu miedo. Por un instante, Lorenzo perdió el control del gesto. Manuel lo notó. Tarde o temprano, todo lo que escondes saldrá a la luz. De regreso al palacio, Manuel se cruzó con Curro. El joven izquierdo tenía el rostro demacrado, pero los ojos decididos. He oído lo que hiciste con mi tía, le dijo. Fue lo justo, fue valiente. Curro bajó la voz. Leocadia está perdiendo el control. Lo nota todo el mundo. Si la enfrentamos, caerá. Manuel asintió. Entonces hagámoslo juntos. El amanecer del día siguiente trajo un respiro. Petra, aún débil, bajó las escaleras apoyada en Samuel. El servicio la recibió con aplausos discretos. Bienvenida de nuevo, dijo Pía, emocionada. Era un gesto pequeño, pero en ese momento significaba mucho. Un recordatorio de que incluso en medio del caos, la vida podía abrirse paso. María, observando desde el fondo, sintió un estremecimiento. Se llevó una mano al vientre, todavía sin certeza, pero con una nueva convicción. No permitiría que nadie decidiera su destino por ella. Por la tarde, llegó el ministro del Interior. Cruz y Lorenzo lo recibieron con la pompa acostumbrada, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Durante la demostración del motor, Manuel activó el sistema frente a todos. El aparato rugió con fuerza, y por un momento pareció un triunfo. Pero luego, el motor se apagó abruptamente. Lorenzo palideció. Manuel sonrió levemente. Sin la pieza que Enora se llevó, el diseño está incompleto, explicó. Pero al menos sabemos quién saboteó el proyecto. Los ojos del ministro se clavaron en Lorenzo. La marquesa comprendió que la situación se había invertido. ¿Qué significa esto?, preguntó. Que algunos en este palacio han jugado con fuego, dijo Manuel. Esa misma noche, Leocadia recibió una nota anónima bajo la puerta. El viento del sur ya sopla. Prepárate. La leyó varias veces. No entendía del todo su significado, pero supo que era una advertencia. Se acercó a la ventana, miró hacia el jardín y por un instante creyó ver la silueta de Enora observándola desde la distancia. Parpadeó. No había nadie, solo el viento, moviendo las hojas del roble donde María solía sentarse. En la última escena del episodio, María camina sola por el jardín al atardecer. Su rostro ya no refleja miedo, sino decisión. En la mano lleva la carta que había escrito la noche anterior. La deja sobre el banco, como símbolo de lo que abandona atrás. La culpa, el silencio, la vergüenza. A lo lejos, se escucha el murmullo del motor que vuelve a encenderse, esta vez estable, firme, como si la promesa respirara de nuevo después de tanto caos. Manuel la observa desde la distancia, sin atreverse a acercarse. Ambos saben que algo nuevo está empezando. Tal vez un amor, tal vez una guerra. Pero sobre todo, una verdad que ya no podrá ocultarse más. La cámara se aleja lentamente del palacio, mostrando a cada personaje en su rincón. Curro escribiendo en secreto una carta a Martina. Leocadia frente al espejo, con el rostro endurecido por la derrota. Cruz mirando por la ventana, consciente de que el control absoluto se le escapa. Y María, de pie bajo el cielo encendido del atardecer, con una mano sobre el vientre, escuchando el viento como si ya supiera que dentro de ella crece el principio de una nueva promesa.